Vamos a tener Hoy, a priori, por primera vez, vamos a ver si nos funcionan las pruebas. ¿Hay algo? Una página que empezó a seguir. Sorry, silencio. Pero no puedo. el Ateneo de Buenos Aires. ¿Teléfonos? Santiago, a mí no me silencies en el teléfono. Cuando silencia a todos te reactive de vuelta, pero se te silencia Sí, automático vos porque también. mirá que yo estoy, por eso, a mí me vas a ver dos veces ahí. No me silencies porque uno es lo que tiene el audio y otro el que tiene la cámara. Ok. Bueno, Nicolás, ¿querés arrancar? Perfecto, perfecto. Bueno, buen día a todos. Hoy vamos a charlar un poco de lo que es fractura marginal palmar de radio distal, que es la presentación de un caso. Nuestro caso problema es un paciente masculino de 35 años de edad, médico. Tuvo un trauma en su muñeca izquierda tras una caída en bicicleta y lleva 5 días de evolución hasta la consulta. Y ahora paso a mostrarles las imágenes que tenemos de él en el primer control de su muñeca izquierda, en la que se ve, bueno, cambios tanto de su forma como la disposición ósea en la muñeca. No sé si alguien quiere comentar un poco qué es lo que ven en las radiografías o qué les llama la atención. Sí, yo le voy a preguntar a Marcos Mayorano, pero antes le digo, esto es gracioso porque le digo a Santiago, este era un buen caso para ver el diagnóstico. Yo que el caso lo vi rápido, por lo menos, tengo que admitir que a priori me la comí. Ahora, cuando uno ve el título, de alguna manera está condicionado. Es una Esto hay ayuda. que pensarlo cuando lo pone. Lo mismo que cuando se anuncia el Ateneo, como se hizo ayer, porque entonces ya la trampa lamentablemente no corre. Bien. Pero Marcos, ¿qué te parece esta radiografía? Buen día, ¿cómo andan todos? Sincera y honestamente, así rápidamente no veo nada que me llame la atención en la radiografía. ¿Nada de nada? No, obviamente que estoy condicionado por el título, pero la verdad es que honestamente, por lo menos en el perfil, no logro ver la fractura marginal. ¿Vos ves mi puntero o no? No, a ver. ¿No? Si Ahí, no, yo tendría que torso tener el y mío. No sé si lo ven. Sí, Yo creo que una de las cosas que sí. Sí, en el carpo, pero no veo nada en el radio, por lo menos. Bien, perfecto. Yo creo que esto obviamente ayuda más en el consultorio, ¿no? Teniendo al paciente enfrente, pero sí, si uno ve la radiografía así medio rápido o un poco condicionado, es un poco a veces difícil de verlo, se puede pasar un poco por alto al principio. Pero volví a marcar, Nicolás, porque para marcarle a Marcos cuando uno ve esa fractura, que es relativamente, o sea, la vemos, sí. Y en general uno puede decir, bueno, mire señora, tiene una fractura de hueso piramidal, perdón, era masculino, tenés una fractura de hueso piramidal, te inmovilizamos, etcétera, hasta luego. Pero para no detenernos mucho, Nicolás, si querés avanzar. Lo que se ve es un desplazamiento hacia volar del carpo, y si uno ve dónde está pisando el semilunar, ese balconcito que está haciendo el borde radial de la carilla semilunar del radio, es lo que está desplazado hacia volar, y es esa pequeña fractura del margen volar, pero importante, que está teniendo el paciente. Y teniendo estas radiografías, bueno, un poco la pregunta que uno a veces dice es, basado también en la clínica, obviamente, del paciente, si pedimos otro estudio y qué otro estudio pediríamos. Seba, Patricio, que estás ahí, vos a un paciente de
con estas características, que en general le pedís algún otro estudio o con esa radiografía te es suficiente? Y si le pedís otro estudio, no, contanos qué pensás, qué buscás, digamos, pidiendo otro estudio. Sí, sin duda creo que es de resorte pedirle una tomografía, ¿no? Inmediatamente, con esas radiografías y con clínica de dolor y un antecedente traumático, la tomografía como que cae de maduro. Lo que buscamos es ver esa cortical dorsal del piramidal, que posiblemente sea una pequeña avulsión, y el margen volar del radio, que también esté avulsionado. Pero me parece que es eso, y hay una traslación volar del carpo también, me da la sensación. Ya ¿Vos eso en la radiografía lo ves? ¿La traslación volar? Lo veo como que lo sospecho, de que está un poco trasladado hacia volar. Si pones más grande, si vos trazás el eje del carpo y el eje del radio, como que está un poco más trasladado hacia volar. Yo lo veo más a volar, sin duda. Pero viste, a veces la radiografía no es perfectamente sacada en técnica de posición y puede ser eso, puede llegar a dudas. Si el paciente no tuviese nada de dolor, es más comible todavía. Si el paciente tiene la muñeca hinchada, dolorosa y se cayó hace poco, con esa radiografía le pido sí o sí una tomografía y me quedo tranquilo de lo que veo. Bien, ¿haces algún pedido en especial de la tomografía? ¿Algún corte, algo que te interese en particular? No. Con reconstrucción sagital y coronal, con eso es suficiente. Y para mostrarla al paciente, a mí me gustan mucho las reconstrucciones 3D, pero con la reconstrucción sagital y coronal de esto ya es suficiente. Cortes finos, eso sí. Cortes finos para que pase siempre un corte, por lo menos por la zona de las fracturas que estoy sospechando. Si uno le pide cortes comunes, a veces los cortes justos no pasan por donde está el fragmento y se pierden muchos datos. Bien, voy a pasar a algún otro, porque si no me voy a tener que tomar un Dramamine si te sigo a vos viendo con el techo que se mueve. Si querés, yo diría, recuerden, acá Juanca Cañones levanta la mano, cosa que me encanta. Juanca, buen día. ¿Querés hacer algún comentario? Perdón que entré un poquito más tarde. Gracias, Enrique. Buen día a todos. No, simplemente lo de siempre, ¿no? A veces por ahí no tenemos tan rápido la tomografía. Bueno, gracias a Dios hoy en día... Te escucho muy bajo, Juan. A ver, perdón. ¿Ahora? Ahí está mejor. Ahora mejor. No, decía que con la tomografía, por supuesto, es mandatoria acá, pero digo que no hay que olvidarse de cuando uno por ahí más rápido, simplemente sacar la comparativa. Y entonces eso nos da una idea un poquitito más importante, sobre todo esa traslación, que estoy de acuerdo, que ahí hay algo raro que no va, pero sacar una radiografía de la muñeca sana nos orienta rápidamente y bueno, nos da una pequeña ganancia hasta que tengamos la tomografía. Bueno, y yo les pregunto a todos en general, y por ahí alguien con experiencia, porque veo que también hay gente joven, que está Flaco Lázari. ¿Vos ves algún lugar no porque vos hagas guardia, pero vos pensás que una resonancia pedida por guardia nos agrega alguna información? O sea, a los fellows o residentes del Naval o de Finoquieto, ¿hay algún momento en el que pienses que una resonancia en agudo en un trauma de muñeca es importante? ¿Qué tal, Enrique? Buen día a todos también. ¿Vos te referís en caso de este caso o en caso de trauma de muñeca en general? Sí, yo me refiero a que muchos de nosotros recibimos pacientes que se tuvieron el trauma el sábado y llegan el lunes ya con una resonancia de muñeca que, en mi opinión, y seguramente puedo estar equivocado, pero digo, qué pérdida de recursos del sistema en general, ¿no?
porque en agudo, si vos te fracturás un sábado, que ya el domingo te hagas la resonancia y te la pida médico de guardia, yo creo que de las resonancias que recibo, una de cada 100 me debe aportar algún dato, que por otra parte la puedo pedir yo el lunes y que la considero. ¿Qué pensás? Sí, creo que el único dato, el único caso en el cual me parece que sí habría que pedirle es en un paciente que tiene un trauma de muñeca con dolor en la tabaquera anatómica y que la radiografía sea negativa. Eso sí me parece por ahí importante. En los demás casos creo que se puede esperar a que lo vea el especialista. Pero digo, para los demás, para los médicos que sean más jóvenes y algunos que sigan haciendo guardia, esa resonancia del trauma de escafoides, está bien que vivimos en un país con gente con un nivel de ansiedad grande, pero se puede pedir el lunes, se puede pedir el martes. Sí, en eso tenés razón, no es algo urgente. Bien. Bueno, Nicolás, sigamos. A ver. Sí, un poco, bueno, sí, se toda una tomografía en donde podemos apreciar ese pequeño fragmento, bien en la parte más cubital y volar del radio, ¿sí? Que parecería ser un pequeño fragmento, un chaponcito, como quien diría. Es bien del borde volar, bien marginal, ¿sí? Y parecería haber ninguna otra lesión agregada. Como bien dijeron, los que más aportan son sagital y coronal para evaluar bien ese fragmento, dónde está. Y lo que corresponde a la abulsión del piramidal, realmente se le restó importancia porque muchas veces pues, es una lesión abulsiva por el ligamento radiocarpiano dorsal y no tiene en general trascendencia ni necesidad de tratamiento. Y nos abocamos más que nada en estudiar y ver este fragmento del borde volar. Así que, Bien, bueno, entonces acá, escucha, con respecto al plan, acá vamos a hacer alarde de toda nuestra tecnología, de cómo mejora este Ateneo, porque Jorge tiene alguna, digamos, para hacer participar a todos. Jorge, ¿podemos lanzar la pregunta? ¿No? ¿Estamos en condiciones? Estamos en condiciones. Recién lancé una, no sé si te llegó. Sí, pero no avisaste, me tenés que dar pie porque si no la gente no entiende, parece que anda mal su computadora. Ahora sí, ahora meta. Bien, bueno. A ver esto. Bien, entonces ahí ustedes pueden votar, sobre todo para tener una idea de hacia dónde se dirige el auditorio. No sé si todos tienen la posibilidad de votar eso. Están votando. Y hay otra segunda pregunta con respecto al plan. Muy bueno, espera, muy bueno, ¿no? Viste que dije que es un país de ansiosos, espere que terminen de votar. Acá 23 votaron, no sé si todos ven la votación, somos 32, 33 en este momento y han votado 24. Y esto es interesante porque yo rápidamente y en forma concisa, si pueden, tome la palabra alguno de los que haría un abordaje de Henry. Opera, Giorgio, si querés, poné la siguiente. Es interesante para no hacerlo tan redundante. Bien. Nuestro plan abordar la reducción abierta y fijación interna, colocar una placa gancho para el fragmento. Perdón, ¿votamos antes o...? Sí, pero pará, Nicolás, porque lo que queremos ver, tu plan, nosotros... Perdón, cuando dijiste la siguiente, pensé que era el mío. No, por eso, pará, sorry. No, la siguiente pregunta. Acá le preguntamos a la gente si haría revisión, o sea, fíjense que en la votación anterior hubo gente que le haría abordaje de Henry, otros que harían un abordaje cubital, hubo gente que le haría tratamiento conservador, que sería interesante escucharlos, y hubo gente que haría fragmento específico. Me interesa aquellos que opinan sobre el tratamiento, que le harían tratamiento conservador. ¿Alguien que nos quiera compartir por qué?
Bueno, no. Perfecto. ¿Alguien que de los que haría un abordaje de Henry piensan que, digamos, yo soy de los que piensa que un abordaje de Henry, que no sería mi opción, pero con un abordaje de Henry puedo llegar bien a ese lugar? ¿Alguno de los que haya votado que haría abordaje de Henry lo puede fundamentar esto? Yo te digo, Enrique, ¿me escuchás? ¿Se me escucha? Sí. Yo puse que haría un abordaje de Henry. Puse que haría un abordaje de Henry porque es el abordaje que más uso para la fractura de muñeca y que me resulta cómodo. Y con la imagen de la tomografía que tiene y de la radiografía que se llevó a ver, que parecía que el trazo de fractura podía llegar a extenderse un poco al estiloide radial o tener también un trazo sin desplazamiento del estiloide radial, sin ver más corte de la tomografía que ese, pensaría en poner un abordaje de Henry. Tendría por ahí una placa para fragmento específico, pero también una placa común para poner a lo largo de todo el radio, prestando la atención a ese fragmento. Ahí se te corta, Martín. ¿Hola? Bueno, se le corta. Yo lo tengo acá al lado y lo escucho porque está en el consultorio al lado, pero veo que no se escucha. ¿A mí me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, porque a Martín... Bueno, eso es interesante porque, digamos, si uno hace un abordaje de Henry, y digo un poco lo que escucho que está diciendo Martín, es, si uno hace un abordaje de Henry, particularmente si yo lo hiciera, lo que trataría es de tener una placa que tenga mayor cobertura sobre la columna cubital del radio. Y entonces así me sentiría cómodo. Si no tuviese una placa de esas características, probablemente elegiría otro abordaje. Recuerden que todos pueden levantar la mano y sobre todo si aparece alguno que ahora quisiera opinar sobre el tratamiento conservador o la fijación fragmento específica. Y vemos que hay una gran mayoría que haría evaluación artroscópica. Y dentro de los que harían, ¿estás ahí, ese Seidenberg? O Gustavo Santos, no sé, como están con la cámara apagada, yo no sé si están o no. Marcelo Maqueira, loco, alguno que tiene un centro, si no me paso pidiendo opinión. No, yo, porque no hago artroscopía, pero no estaría mal mirarlo. Ahora, las placas de cuerpo médica que son específicas para este tipo de fragmentos son las que yo utilizaría, ¿no? En este caso. Pero bueno, no sé para chequearlo, pero no me parece fundamental. No me parece fundamental. Una vez que lo veo y lo fijo bien, me quedo tranquilo. O sea, es que no se va a trasladar el carpo más a volar de lo que ya está. Bien, para aquellos que sí hacemos artroscopía, una de las limitantes que le vemos a eso es que uno no puede establecer a ciencia cierta cuánto tiempo de inmovilización le va a dejar al paciente. Si vos operás, haces fijación fragmentaria específica, a un paciente como este, ¿cuánto tiempo lo dejarías inmovilizado, Marcelo? Y yo me quedaría tranquilo y lo dejaría 4 semanas. 4 semanas. Bien, perfecto. Aldo, levantabas la mano, ¿no? Sí. Buen día. Mirá, yo creo que, o sea, yo si bien no hago artroscopía, creo que es fundamental hacerla, porque las lesiones que hay ligamentarias y todo, que se curan y todo, con la inmovilización, verdaderamente es importante. Aparte, la reducción de este fragmento es muy importante poder hacerla. Si bien lo podemos evaluar, no quiero avanzar mucho más porque yo soy el causante de este caso, no, verdaderamente creo que, como dijo Marcelo, los fragmentos, los implantes que hoy tenemos hoy en día nos permiten una buena reducción, pero la artroscopía nos va a dar una reducción verdaderamente, si está bien reducido o no.
Bien, y yo quiero hacer un comentario para no detenernos mucho. El tema del abordaje, que acá pusimos a propósito, digamos, quién iría por un abordaje convencional de Henry y quién iría por un abordaje más cubital. Pienso que el abordaje de Henry es bastante importante cuando uno habla, entender que cuando yo digo que hay un abordaje de Henry es que en general opero con uno o dos ayudantes, ¿no? Y eso es importante, porque yo me siento que puedo llegar perfectamente ahí, pero claro, porque hay alguien que me lo está permitiendo. Si uno opera solamente con la instrumentadora, que hay muchos que lo suelen hacer, bueno, es menos cómodo llegar hasta ese lugar. Y vuelvo con lo que muchas veces decimos acá a todos, que las elecciones de lo que uno va a hacer tienen que ver con las circunstancias y las condiciones en las que trabaja. Pero bueno, vimos que en la votación hubo gente para todos los lugares, gente que inclusive se ha hecho tratamiento conservador. Ninguno fue lo suficientemente valiente como para defender la posición, pero hubo gente que haría fragmento específico, placa volar, abordaje cubital, abordaje Henry. Nicolás, ahora si querés seguir, no le pises el acelerador porque Jorge tiene más preguntas, dale. Bien. Trato de bajar la ansiedad, como venimos charlando. Bueno, nosotros optamos por un abordaje para el borde cubital, para realizar una reducción de vertificación interna con una placa gancho para el fragmento específico, tener una placa de radio distal en la mesa. No habíamos visto ningún tipo de lesión como para sospechar que se necesite, pero preferíamos tenerlo por las dudas, y también optamos por la valoración artroscópica de este caso. Entonces, esta es una imagen de cómo realizaríamos el abordaje, dónde lo vamos a realizar el abordaje cubital. Y cuando llegamos a la fractura, nuestro primer gesto fue hacer la reducción de ese fragmento, colocar de manera transitoria la placa gancho y bueno, terminar fijándola una vez viendo con radioscopía que tiene una buena reducción. Y lo que ahí nos llamó la atención, es lo que les marco aquí con las flechas, es que el fragmento sí se iba para el borde, digamos, radial, para la parte de la estiloide, siendo una fractura... Nicolás, te interrumpo un segundo. ¿Vos estás en Climba ahora? Decile a tus amigas instrumentadoras si pueden hablar un poquito más bajo, porque se te pierde un poco. Divine. Ahí, perfecto. Sí, pasa que ahora ya arrancaron todos los consultorios y quirófanos y está todo bastante ocupado. No, ya lo sabemos, pero no sabés el favor que nos hicimos. A todos nos lo di a la cabeza y no sabíamos por qué. Es siendo que el fragmento... El fragmento del borde marginal estaba, que es el que está fijado acá con la placa gancho, pero se ve, como marcan estas flechas naranjas, una fractura que no se veía en la tomografía, o que no llegamos a ver. Si quieren les vuelvo a poner la imagen de la tomografía, en la que sinceramente no se veía ningún fragmento como para sospechar en el borde radial de la estiloides. Pero bueno, ahí agradecimos en el momento de la planificación haber tenido en la mesa la placa para radio distal. Entonces, con el IDI pudimos chequear que el fragmento... Para la gente un poco más joven, ¿nos querés contar un poco del abordaje? El abordaje cubital de la muñeca, ¿por qué, entre qué plano va? Básicamente, en vez de hacerlo entre arteria radial y el palmar, vamos a ir al borde cubital para hacerlo cubital del palmar. Así, con la disección por planos, uno quedaría, digamos, entre estructuras importantes también como el nervio mediano, es decir, no está para nada exento de complicaciones, pero para este tipo de fragmento que tenemos es lo más, lo que consideramos más importante para realizar. Ahí, perdón, no lo tengo señalizado, pero lo que se ve al borde más cubital es lo que queda replegado del nervio mediano. Bien, perfecto.
Y entonces, como tenías ese fragmento, decidieron colocarle una placa. Exactamente. Exactamente. Esta es la imagen de cómo queda la reducción con la placa gancho y con la colocación de una placa bloqueada anatómica de radio distal. Una vez realizada esta fijación, digamos, transitoria, no completa, de la placa de radio, voy a mostrarles la artroscopía y poniendo un poco de lo que es bibliografía, como avalando lo que estamos haciendo. Hintringer lo que describe, depende del tipo de trazo de fractura que uno tenga, basándolo en imágenes tomográficas. Un poco, bueno, lo que nosotros arrancamos teniendo en su fijación lo que es el fragmento del borde palmar, que es lo que muestro acá en las imágenes, ¿sí? Donde él realiza una fijación bien distal, como por ejemplo la placa gancho, o como vimos en casos previos, un spring wire. Del borde, digamos que no es bueno. En nuestro caso, digamos, 2 de los tipos de fracturas según escrito por acá por Hintringer en el trabajo, que para uno y una placa, por ejemplo, gancho para este fragmento del borde. La explicación de esto es porque si uno colocaría solamente una placa bloqueada anatómica y no llega a tomar ese pequeño fragmento, o ya sea porque la placa no llega o porque uno por la destreza no puede llegar a tomarlo, el problema es que eso lo que va a hacer es que el fragmento se deslice, se desplace hacia el borde volar y nos desplaza el carpo, como veíamos un poco en la radiografía inicial, o más en la oclusión obviamente, como se ve en este caso acá, radiográfico del mismo artículo. Entonces, dentro de lo que es la artroscopía, les voy a mostrar lo que encontramos, ¿sí? Lo que ahí estamos palpando, estamos viendo desde el 3-4, y el palpador está dando del 6R, y lo que estamos marcando ahí son los ligamentos cúbito-carpianos volares, y con el palpador ahora realizando tanto la maniobra del gancho como del trampolín, ambas patológicas. Cuando uno realiza la maniobra del trampolín, es decir, apretar con el palpador en el dorso del fibrocartílago, lo que uno tiene que sentir es esa resistencia que tiene que tener, esa firmeza del fibrocartílago, que en este caso, digamos, es negativo el signo, es decir, es patológico, no tiene ninguna resistencia cuando uno lo comprime, que es lo que estamos viendo en este momento, y cuando uno introduce el palpador por debajo y trata de levantarlo, es la maniobra del gancho, que en este caso es positiva, es decir, es patológica, porque uno lo puede levantar, es decir, no tenemos la inserción foveal del fibrocartílago. Te interrumpo acá un segundo, sí. Nicolás, porque veo que hay algunos artroscopistas acá. Si volviste, avísame, pero bueno, yo me imagino quién está comandando ese gancho, así que a Gustavo Gómez no le voy a preguntar, pero le pregunto a Guille Maujo. Guille, ¿estás ahí? Sí, Enrique, estoy acá. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Escucha, en una fractura como esta, con una desinserción, Marcelo nos decía que a él, digamos, que no hace artroscopía, lo hubiese inmovilizado 4 semanas. Y yo te pregunto, 2 cosas te pregunto. Número 1, en un caso como este, ¿vos ese fibrocartílago triangular lo repararías? Y la pregunta 2 es, de no reparar ese fibrocartílago triangular, ¿pensás que siempre va a ser sintomático? Mira, personalmente creo que cuando uno ya vio, si hiciste la artroscopía porque estabas haciendo una asistencia artroscópica, evaluando lesiones asociadas, a una vez que tenés este tipo de lesión, que es una desinserción foveal y cúbito-carpianos, hay que repararlo. Si estás haciendo una artroscopía, ya está, hay que agregar solamente el gesto de la reparación. Si no tenés arpones porque no pensabas hacer una reparación foveal, se puede hacer con técnica de Nakamura, haciéndolo con unos pines y un PDS, pero ahora sí hay que repararlo, sobre todo porque la ruptura de los cúbito-carpianos, que son ligamentos palmares, forman parte de esta lesión que, si ustedes vuelven al principio de la historia, esa subluxación palmar es todo un elemento de desinserción palmar. El fragmento de la fractura
es la inserción de los ligamentos radiolunares, tanto el corto como el largo. Entonces, la separación de los radiolunares con ese pequeño fragmento de radio, más la desinserción de los cúbito-carpianos, es lo que compromete a toda la estabilidad palmar. O sea que sí hay que hacer una reparación. Si bien, no pero lo espera, reparamos, Guille, te interrumpo. sí, Te interrumpo. Te fuiste a vivir al impenetrable chaqueño. Sí. La gente se entera que sos cirujano de mano. Viene una fractura como esta y vos, que sos muy amigo de la gente que tiene esta placa de fragmento específica, te la mandan. ¿Qué elemento? No tenés artroscopio, no llegó al impenetrable chaqueño. Lo operás, ponés esta placa. ¿Qué elementos tenés intraoperatorios para decidir acerca de la inestabilidad radioacústica? ¿Es inestable? Lo que tenés que hacer, personalmente, lo que yo creo que es muy difícil con las placas que están mostrando hacer la sintetización de ese fragmento. Tengan en cuenta que existe, también por si al impenetrable no llega la placa gancho, existe una técnica que ya la discutimos hace unos ateneos atrás, que es poner los pines, incluso para fracturas que son de este tipo, que son prácticamente fragmentos avulsivos del radio, pensar en la fijación con arpones, porque lo que necesitas no es tanto el amarre óseo, que tiene que hacer el amarre óseo, pero a veces son pequeñas cascaritas, pero necesitas anclar el complejo, digamos, radiolunar. Eso es importantísimo. Cuando terminás de hacer esa fijación, en los tres planos, es decir, neutro, pronación y supinación, tenés que hacer un balancement test, porque necesitas saber si el cúbito, a diferencia de lo que hacemos siempre, si es inestable a la palma. Con eso testeás los ligamentos cúbito-carpianos. No es la tecla para ver si está fallando el ligamento radiocubital dorsal. Acá necesitas saber si los cúbito-carpianos están fallando, y eso se hace sosteniendo con la mano el pisiforme y el piramidal y tratando de trasladarlos. Es como si estuviera haciendo un shear test. Es un test de una tracción. Lo empujás hacia abajo, y si eso genera un traslado que cambia las posiciones de la muñeca, tenés que artroscopía. Si no tenés artroscopía, lo dejás inmovilizado 4 semanas y tienen tendencia a cicatrizar en la lesión aguda. Esperá, 4 semanas. ¿Cuánto tiempo lo inmovilizás si le reparás el fibrocartílago vos? Yo lo dejo 3 semanas. 3 semanas. Bueno, perfecto. Sigamos, Nicolás. Bien. La segunda cosa que también se notó fue una lesión del ligamento escafolunar, una Geisler tipo 1, que esto hace referencia a que tenemos un ligamento escafolunar que está matizado, está abombado y que tiene una hiperemia, que es lo que hace que, digamos, que sobresalga, que da esa imagen como de telón hacia la radiocarpiana. Y lo que se está tratando de hacer ahí con el palpador es tratando de entrar a ver si es posible introducir el palpador o avanzar en la clasificación para ver que el palpador pueda rotar, por ejemplo, o necesitar hacer otro tipo de portales artroscópicos para evaluar, por ejemplo, el paso de la óptica. Pero lo que se ve es que el palpador no entraba. Teníamos solamente, igual seguimos en el grado 1, es decir, está bombado y está hiperémico el ligamento. Es, digamos, la menor lesión que podría tener. Y la tercera cosa que notamos con la artroscopía es que, bueno, viendo el borde volar, vamos a ver aquí a la derecha de la imagen cómo se ve la reducción obtenida de ese fragmento. Si se fijan, arriba a la derecha estaba recién el ligamento escafolunar y aquí abajo a la izquierda está la reducción obtenida. Y un poco para defender acá nuestra postura, o para, digamos, explicar un poco qué es lo que se sabe o se ha visto con esto, en un trabajo, uno de los primeros trabajos describiendo este tipo de lesiones asociadas, Tommy Lindau describió en 50 pacientes que tuvieron fracturas de muñeca la cantidad de lesiones asociadas que se veían, y solamente verlas para describir que la cantidad de lesiones asociadas que se veían eran altísimas, y lo que ellos atribuyen a esto es que siempre estuvieron. El tema es que antes de la artroscopía obviamente uno no las podía definir en su gran mayoría, aunque parecería ser que no tendrían todas una gran trascendencia en la evolución de estos pacientes.
Otros trabajos que hablan un poco más de los scores, por ejemplo, del DASH o del PRU en estos pacientes, a ver cómo evolucionan. Son series de casos, por ejemplo, en este trabajo son con 70 pacientes, y lo que ven es que, si bien cuando, por ejemplo, tienen una lesión de fibrocartílago triangular, los valores de todos estos scores son más pobres, lo que se ve es que en el tiempo de evolución terminan siendo no significativos, es decir, son pacientes que tienen un comienzo, digamos, si quieren, más lento o con un score, digamos, más negativo, pero termina siendo no significativo en la evolución de estos pacientes. Por ejemplo, con fibrocartílago, y en lesiones de, por ejemplo, el escafolunar o lunopiramidal, lo mismo, los scores dan diferencias al principio, pero lo que en este, por ejemplo, trabajo ven es que a los 3 meses, tanto dolor como el DASH ya empieza a ser totalmente no significativo para los pacientes. Es solamente al principio que se puede notar. Viendo cómo está terminando un poco el caso, se termina de colocar el resto de los tornillos de la placa volar. Estos son imágenes de la radioscopía en el momento de la cirugía, en la que se ve que el fragmento está tomado, está contenido, y el carpo no se lo ve ni subluxado ni con tendencia a ningún tipo de desplazamiento hacia volar. Y en el posoperatorio, un poco más alejado, si bien bueno, lleva poco, el paciente está llevando 3ª semana de cirugía, podemos ver cómo se mantiene el fragmento aún contenido por los materiales de fotosíntesis, y se le realizó una tomografía para evaluar un poco la disposición del material y con dónde está este fragmentito, a ver si tuvo algún tipo de movimiento o no. Lo que podemos ver es, bueno, la disposición de la osteosíntesis, cómo se está manteniendo el fragmento específico con la placa gancho, y bueno, el resto de datos que se pueden sacar de la tomografía, por ejemplo, el largo de los tornillos, la disposición espacial de los componentes. Nicolás, sí. Muy buen caso, muy bien presentado, te felicito. Acá, el último, perdón, que le quiero mostrar es cómo quedó con el abordaje, que no se los había mostrado antes. Si bien estaba el intraoperatorio, a veces uno no se imagina bien dónde nos está quedando. Sí, perfecto. Escuchá, mientras le voy a dar la palabra primero a Ezequiel Seidenberg, que la pidió, y después a Juan Cacañone, voy a dejar para que piensen y contesten en forma sintética. Yo le voy a preguntar a los artroscopistas de acá que yo conozco, pero por ahí hay alguno que nos puede aportar más. Y lo veo a Gustavo, y lo veo a Ezequiel, y lo veo a Guille. Cortito, es si piensan que haber reparado estas lesiones versus haber inmovilizado este paciente después de haber fijado ese fragmento, cambia el resultado final. Cortito cada uno, pero primero ese nos ibas a decir algo. No, en realidad es un poco iba a hablar, justamente era ese mi comentario. La primera es que en general, Nico, la placa que usaron no está pegada al radio, son 2 placas pegadas pero no están coaptadas. Exacto, sí, la hook queda separada de la otra placa. Por eso iba a decir, bueno, Medartis Argentina tiene la placa que tiene, es una placa que tiene el gancho cortito, pero tiene 2 tornillos que van abajo nada más, y no se coapta a la placa real. Hay sistemas de placas de otras ortopedias que no tenemos en el país, pero hay, que se coaptan. Y eso es importante porque si el trazo no te queda el fragmento tomado de la placa, se te puede cizallar en bloque. Y yo he visto casos de complicaciones donde se cizalla la placa en bloque, o sea, la placa ganchito queda suelta y se escapa por encima de la placa. No la tenemos en Argentina, era un comentario nada más. Y la otra es, yo estoy de vuelta convencidísimo de que con la inmovilización curarían exactamente igual. Conjeturas teóricas sobre la importancia de los ligamentos cúbito-carpianos, estamos todos de acuerdo anatómicamente, pero en un paciente con esta fractura que va a estar inmovilizado por un tema de lógica, porque aún haciendo una fijación que quede radiográficamente bien, la toma que uno tiene
y la reabsorción que va a tener no te va a permitir una movilidad precoz el día siguiente. Con lo cual, por más que te quede radiográficamente lindo, y si no, creo que me parecería muy intrépido. Con lo cual, al tenerlo inmovilizado, a mí me parece que no solamente reparar esas lesiones casi que te perjudica, porque te va a aumentar la cicatrización en un tejido que va a curar solo. De hecho, a ver, es estudio de Tommy Lindau cuando se empezó a hacer. A mí me parece que la artroscopía tiene un rol, en este caso, y me parece que es útil, pero no es el patrón donde más utilidad le encuentro, quizás. Porque no me cambiaría nada, perdón, así que no quiero hacerme más largo. No, está perfecto, gracias. ¿Ese es Juanca? No, yo quería comentar algunas cositas. Fíjense que en la medida que se van avanzando, primero decirles que el caso es espectacular y que muy bien presentado, pero lo que quería comentar es que fíjense que en la medida que uno avanza y que uno tiene posibilidades de estudio y de ver y demás, cada vez aparecen más lesiones o los diagnósticos son mucho más precisos. Entonces, me parece muy pertinente en estos casos donde hasta se ha indicado tratamiento conservador, porque parece súper sencillo, me pareció muy pertinente lo de la resonancia por ahí de entrada, porque nos puede dar mayor idea de las probables que puedan haber y eso planifica un poco mejor. Segundo, el abordaje me pareció muy bueno. A mí, en lo personal, me gusta el abordaje de Henry con buena separación y creo que uno llega, no tan cómodo, pero llega y con los elementos se simplifica. Y no me gusta mucho entrar por cubital, sino es muy, muy necesario porque uno realmente asesina el pronador cuadrado, porque lo parte por el medio. De este lado, del lado de Henry, uno eleva y lo respeta mucho, si bien hay mucha gente que no le da mucha importancia. Nosotros, los que nos gusta la anatomía, cuanto más anatómico todo, sea mejor. Y bueno, que como con todo va avanzando la artroscopía, en este caso, como dice ese, a lo mejor no es una indicación precisa, pero el que la tiene le permite a uno hacer un diagnóstico mucho más preciso. Y en lo personal, si bien puede ser que a lo mejor mucho no cambie, a nosotros nos gusta, si vemos algo que no está bien, que hay lesión, nos gusta repararlo. Pensamos que cuanto más reparación hay, o más anatómico uno deja a un paciente, mejor es. Y por último, estas lesiones, cuidarse muchísimo, porque como ya hemos visto con casos, si uno no toma bien el fragmento, insisto a veces en poner un punto justo en la inserción de ligamentos, agarrarlos muy sencillo y que nos da una cosa mucho más segura también. Cuando eso se desprende, ya hemos visto lo que pasa y cómo todo se desplaza y los resultados son horribles. Gracias, Juanca. Entonces, cortito para todavía nos queda una pregunta, pero cortito para Guille y para Gustavo, si piensan que en el resultado final la artroscopía modifica el resultado final en un caso como este. Yo te agrego voy a aclarar lo que dije antes. En realidad, yo lo que pasa es que no usaría para esta fractura la artroscopía, o sea, no la hubiera indicado, la verdad yo iría a ver, porque el problema es que una vez que yo la tengo la artroscopía y la hice, yo no puedo irme, o sea, ya está. Eso, lo que sí, no coincido con ese en la cuestión de que si yo reparo, empeoro las cosas. Eso, por ahí no estamos tan de acuerdo, ¿no? O por lo menos no es mi experiencia. Sí creo que no la usaría, pero si ya la usé y vi esa imagen, lo tengo que reparar. No me puedo ir sin repararlo, personalmente. Bien, pero ¿pensás que cambia el resultado, Guille? No. Bien, Gustavo, ¿vos pensás que cambia el resultado? ¿En reparar o no reparar, Guille, perdón? Sí. Enrique, perdón. Sí, el resultado final. Yo creo que en este caso no cambia el resultado reparar o no reparar, creo yo. Bien, perfecto. Tenemos una última pregunta y Jorge Soutuyo, que es muy intrépido porque sabía que nadie iba a hablar de este tema,
Jorge, nos ponés la pregunta sobre la cual hicimos poca mención. Ahí va. Si alguien fijaría el fragmento de el hueso piramidal. Enrique, ¿puedo hacer una pregunta? Porque no sé cómo levantar la mano. No sé. Sí. No, al ser confitrión perdés la posibilidad de levantar la mano, te aviso. Ah, ok. Hago una pregunta. Se me ocurre, ¿existe la chance de reparar esta lesión artroscópicamente más un abordaje dorsal y no abordando... No. Lo veo a Guillermo que me hace que no. Pero, no sé, se me ocurre. ¿Se puede fijar desde dorsal este fragmento sin hacer ningún abordaje de Henry ni abordar por el lado cubital? Es muy difícil eso, Jorge, porque estás viendo vos estás viendo el cierre del fragmento, pero no estás viendo digamos, la panza que se va hacia la V, que se va hacia la palma, que es el rim volar del radio, que necesariamente lo necesitas porque es la consola que sostiene el semilunar. Entonces, no artroscópicamente, a menos que hagas un abordaje volar, un portal volar para ver, pero te meterías en demasiadas. No lo haría, no, para nada. Bien. Yo coincido, creo que tan, entre comillas, mandatorio y fácil ir por la palma, que no entendería bien por qué ir por el dorso, además de ser muy complejo. Aldo, consideraciones de este caso, mensajes a transmitir después de haberlo tratado. Yo tengo algunas cosas en mi libretita también, pero me interesaría saber algunas consideraciones del caso después de haberlo tratado. Bueno, primero hay que leer bien la radiografía. Ya la radiografía marcaba una subluxación volar. Es fundamental ver la placa, es fundamental la radiografía comparativa. Y hoy en día, acá en la capital, hacer una tomografía computada se hace en general enseguida, no es tanto problema. Yo no incluyo dentro de mis pedidos una resonancia. El que tenga las lesiones ligamentarias, muchas veces hemos visto que no justifica la reparación, para lo cual, bueno, se puede reparar o no. Yo no las repararía, no se repararon acá. Y bueno, el hecho de tener este tipo de placas nos favorece un montón para hacer la osteosíntesis. Por supuesto hay que contar con estas placas. No contamos con otras placas de esta misma gama que ya tienen incluido el gancho, que son de fragmento específico para esto, pero verdaderamente acá no están en Argentina, pero verdaderamente contar con esto es una gran cosa. La colocación también de los pines premoldeados debajo de la placa, verdaderamente también, como vieron en otros casos, nos ha dado muy buen resultado. No es tan fácil. Sí, lo que dijo ese es muy importante. Los tornillos que se colocan en la placa de gancho son cortos. O sea, hay que tener en cuenta que acá lo que se hizo fue aplicar la placa de radio sobre la placa gancho. Prácticamente 1 milímetro se la ha aplicado para evitar justamente lo que podía llegar a pasar, como dijo Ezequiel, que se desplace todo el fragmento con los tornillos. Bueno, y después, más que nada, lo que yo diría acá es leer bien las radiografías. Hay que leer las radiografías, hay que ver las placas y pedir en base a eso. Y no operar verdaderamente como digo siempre, no operar con material que no sirve. Acá no se puede poner cualquier placa de osteosíntesis de radio. Bien, perfecto. Juanca, yo voy a perdón, ¿quién habla? Enrique, yo quería decir una cosa de la posición. Sí, dale, los dos. Avanti. Avanza vos, dale. ¿Querés hablar vos? No, bueno, después, dale. No, quería hacer un comentario muy cortito para cerrarlo no más de un minuto para cerrarlo de artroscopía.
Entiendo yo coincido mucho con lo que dice Ezequiel de que no hay que repararlo. Tampoco creo, como dice Guille, que empeore reparándolo. Sí, yo no lo repararía. De hecho, cuando entramos con Aldo, con la artroscopía, decidimos no repararlo porque hay evidencia que hoy dice que si no lo reparamos no hay diferencia significativa. Pero también la evidencia nos dice que ese paciente puede que en el postoperatorio inmediato ande un poco más lento y con un poco más de dolor. Y el hecho ya de saberlo es buenísimo porque uno se lo puede advertir al paciente, explicar y mostrarle incluso los videos y que el paciente entienda que el hueso no es lo único que tiene roto. Entiendo lo que dice Guille también de que él por ahí en este caso no hubiese hecho la artroscopía porque si ve la lesión la tiene que reparar. Es como decir ojos que no ven, corazón que no siente. O sea, uno antes que no hacía artroscopía no reparaba estas lesiones simplemente por el hecho que no las veía. Después las empezamos a ver y las empezamos a reparar y lo que empezamos a ver es que no había diferencia reparándolas y por eso hoy las vemos, pero así todo las dejamos de reparar. Pero por ejemplo, hoy en este caso, nosotros con Aldo entramos y fueron 5 minutos de artroscopía porque fue solo para documentar las lesiones, pero con la fractura en sí no tuvimos que hacer nada, pero sí hubiese sido muy importante si cuando entramos con la artroscopía veíamos que el fragmento tenía un escalón, que por suerte no lo tenía, porque hubiésemos tenido que sacar la placa gancho, volver a reducir ya bajo artroscopía y volver a poner la placa gancho, y ahí sí, si tuviéramos ese video, porque nos hubiese pasado eso, todos diríamos qué importante fue hacer la artroscopía. Con lo cual, creo que en este caso en particular, que ya estaba bien reducida, no tuvo mucha relevancia, pero la podría haber tenido. Gracias, Gustavo. Santi. ¿Cómo andan? Lo que yo quería comentar acá, y que hablaron todo el Ateneo, que estuvo buenísimo, es de la lesión de los ligamentos cúbito-carpianos molares, del fragmento ese que tiene inserción de radiolunar corto, sobre todo, y la posición que habitualmente inmovilizamos es con un poco de extensión, y lo primero que buscan de rehabilitar y demás es la extensión, y ponemos en tensión todos esos complejos ligamentarios, y por ahí avisar al rehabilitador de ser cauto con esos movimientos, sobre todo si lo fuerzan un poco, porque va a traccionar de todo lo que que queremos que cicatrice, ¿no? Nada más. Bien, buen comentario, Santi, gracias. Juanca, les comparto lo que anoté yo y te dejo para cerrar, y sobre todo desde mi óptica, ¿no? Y para quienes no sepan, nosotros también hemos hecho el estudio de las lesiones asociadas en la fractura de radio distal, y esto estoy hablando del año 2003-2004, o sea que hicimos mucha artroscopía en fracturas, y coincidiendo, ¿no? Lo que voy a transmitirle es mi opinión hoy, o cómo, digamos, qué lugar tiene la artroscopía hoy en las fracturas. Se dijeron varias cosas interesantes. Quiero recalcar, para el que no la hace, lo que dijo Gustavo. Realmente hacer una artroscopía de muñeca en casos como estos es un procedimiento, entre comillas, sencillo cuando uno está entrenado y de donde uno puede recoger un montón de valor. Yo no comparto con la visión de Guille de si entro y lo veo, no puedo no repararlo. Yo hoy entro, veo y un montón de veces decido no repararlo porque entiendo que es lo mejor para el paciente. Y eso es un dato que desde mi punto de vista es importante. Y hay una frase que, bueno, acá que algunos médicos que trabajan conmigo me lo escuchan decir 200 veces, pero la fractura genera un escenario favorable para la cicatrización. Y entonces, en un caso como esto, como se dijo, yo no creo que sea necesario fijar ni la fractura del escáfodo lunar ni la fractura del fibrocartílago triangular, porque hay un escenario favorable para la cicatrización. Y por eso le pregunté a Marcelo cuánto tiempo lo inmovilizaba, porque entonces hay que entender que la energía que tuvo esta fractura es alta y el tiempo de inmovilización, porque es un paciente joven, es un poco mayor. Sin embargo, y con esto cierro, ordenando quizás lo que dijo Gustavo y lo que dijo ese, pienso que la artroscopía nos permite un diagnóstico, en primer lugar, mucho más preciso. En segundo lugar, nos da un valor pronóstico, porque cuando el paciente no ande bien,
nosotros tenemos, como dijo Gustavo, fundamentado que esto no fue solamente una lesión ósea, fue una lesión asociada de partes blandas. Y por último, un valor legal. O sea, el paciente que sigue con dolor, legalmente nosotros sabemos que tenía una lesión de fibrocartílago triangular que vimos y decidimos no hacer nada o debridar, y una lesión de ligamento escáfolunar. Esa es mi visión hoy. La artroscopía hoy tiene un lugar indudable, pero creo que esto que dice Guille, yo, perdón, que sea autorreferencial, digo lo que hago yo, pero yo hay veces que sé que si veo no voy a reparar, y por eso muchas veces no decido no hacerlo, porque digo, por más que este paciente tenga una estabilidad radiocoitiana inferior, y lo voy a inmovilizar en supinación y lo voy a dejar 6 semanas quizás. Bueno, Juanca, no sé si querés cerrar. Sí, no, la última es, porque fíjense qué interesante, ¿no? ¿Se reparan o no se reparan? Es decir, uno lo ve, tiene esa posibilidad fantástica que da la artroscopía, y que hace un diagnóstico de certeza, y entonces, bueno, ¿y lo reparo o no lo reparo? Y bueno, lo reparo si hay que repararlo, si hay necesidad de repararlo. ¿Qué hacíamos antes cuando no teníamos la artroscopía? Bueno, hacíamos la osteosíntesis. ¿Y qué hacemos una vez que terminamos la osteosíntesis? Lo que hacemos siempre, y lo que hemos hecho con Aldo, con Carlos, o lo que sea, se prueba la estabilidad de lo que sea. Y en esto rescato un poco las maniobras que comentó Guille, que hay que tener en cuenta no solamente el valormen que uno está acostumbrado o la idea de que el cúbito se va al dorso, sino que hay que tener en cuenta que el radio se va a palma y que el carpo se va del radio a palma. Entonces hay que probar toda esa estabilidad y en pos de ver si realmente es necesario o no. Si es estable no se hace nada, y si es inestable hay que reparar los ligamentos. Y bueno, eso sería un poco la idea final de todo esto. Y el caso es fantástico, felicito al expositor. Aldo, excelente caso, creo que aprendimos un montón, como siempre. Y Enrique, excelente. Gracias, Juanca. Me voy acá con una pregunta de Seba Patricio y que le contestó Gustavo. Seba preguntaba si las lesiones artroscópicas no se pueden objetivar usando una resonancia magnética. Y Gustavo le contesta algo que yo coincido, que no es muy buena para esta. La resonancia pedida en aguda en una fractura, desde mi óptica, sobredimensiona. Y además es un estudio estático. La gran ventaja de la artroscopía es que es un estudio dinámico. Uno ve, toca y palpa. Es como Santo Tomás, mete el dedo para creer. El otro es una especulación. Así que, bueno, señoras y señores, un placer verlos a todos. Excelente las preguntas, Enrique, muy bueno lo de las preguntas. Vinieron para quedarse. El agradecimiento enorme a Jorge, que se tomó el trabajo de hacerlo, para los que vayan presentando casos en el futuro, en el título piensen no mandar la solución, porque si no me quitan a mí la cintura para estar ahí pinchando, y la pregunta, no me pongan el título de quién fue el asesino antes de ver la película. Bueno, buen fin de semana. Bueno, saludos a todos. Nos vemos. Buen fin de semana. Chao, abrazo para todos.